Noticentro 1, CMI. A través de una carta, el Clan del Golfo solicita al presidente Gustavo Petro suspender todas las órdenes de captura contra cabecillas del grupo criminal. Mega operativo de intervención en el 7 de agosto. Policía recupera más de 10.000 autopartes robadas. Hallan sin vida a menor de 8 años que había sido raptada en Girón. El presunto responsable fue capturado. Un año después del accidente aéreo de los niños Mucutuy, Aeronáutica revela detalles de la sobrevivencia de los menores. Habla familia del subintendente asesinado en el barrio Laureles de Medellín. El uniformado pretendía evitar un atraco. Ministro del Interior Luis Fernando Velasco asegura que no tiene nada que ver con el escándalo de los carrotanques en La Guajira. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El grupo criminal Clan del Golfo envió una carta al presidente Gustavo Petro solicitando la suspensión de las órdenes de captura que existen en contra de los cabecillas de esa organización. Estilo Vengas tiene los detalles. Stick, buenas tardes. Luisa y televidentes, feliz tarde, pues se trata de una carta que se conoció este jueves del Clan del Golfo, enviada directamente al presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Qué dice en esta carta? El Clan del Golfo le pide al mandatario cancelar, suspender las órdenes de captura contra todos los cabecillas que hay en este momento activas, especialmente contra Chiquito Malo. También dice esta carta que el único vocero autorizado para este grupo armado en medio de negociaciones sería un abogado. En atención al proceso denominado Paz Total como política de Estado, el Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia, en aras de establecer contacto directo entre miembros de nuestro ejército gaitanista y los funcionarios que usted designe como pilar fundamental para instalar una mesa de negociación que contribuya al fin del conflicto armado interno no internacional, de manera atenta y respetuosa nos permitimos peticionar que por medio de su dignidad se solicite, gestione y adelante ante la Fiscalía General de la Nación todos los trámites necesarios para suspender las órdenes de captura de los miembros del Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia. Esta carta ya está en poder del presidente de la República, Gustavo Petro, y también de Oti Patiño, el alto comisionado para la paz. Sin embargo, hasta el momento no hay una respuesta al grupo armado. A esta hora de la tarde también les contamos otra importante noticia que tiene que ver con la confirmación del Ejército Nacional de que sí se robaron municiones de 2 bases militares en Tolemaida y en el departamento de La Guajira. Pues salió a aclarar el Ejército las declaraciones del presidente Gustavo Petro entregadas el anterior lunes, pues ha dicho el Ejército que no es la cantidad que dijo el presidente, pero que sí se robaron las municiones y que en este momento están verificando todo el inventario. De manera preliminar, en estas inspecciones focalizadas se han evidenciado inconsistencias en el cruce de los reportes entre los sistemas de información y el material físico, estableciendo así novedades de sobrantes y faltantes, los cuales se encuentran reflejados en el cuadro que circuló en redes sociales, situación que por demás dio lugar al inicio de las acciones disciplinarias y administrativas por parte de las autoridades competentes. El presidente Petro dijo en su momento que era 1 millón de municiones las que se habían perdido. Ahora la pregunta que no ha contestado el Ejército es ¿a quiénes le vendieron todas las municiones que se robaron, así sea una cifra menor, y dónde están? En otras noticias de orden público de Bogotá les contamos que la Policía Metropolitana de Bogotá realizó operativos en la localidad de Barrios Unidos, especialmente en el barrio 7 de agosto. Según las autoridades, se encontraron vehículos desguazados, más de 10.000 autopartes que habrían sido robadas. Se logra en 9 establecimientos de este comercio, se logra realizar la incautación de 574 bultos de mercancía con 10.000 autopartes. Asimismo, se realiza la verificación de 152 vehículos y 172 motocicletas. Es importante resaltar que en este trabajo interinstitucional, pues pudimos evidenciar la comercialización de puertas, llantas, espejos y otros elementos, avaluados en 500 millones de pesos. Asimismo, se realizan 2 capturas, una en flagrancia por el delito de receptación y otra por orden judicial, por el delito de hurto. De igual manera, a 6 de estos establecimientos les fue aplicada la medida de suspensión temporal de la actividad comercial por comercializar estos elementos de una manera ilegal.
Continúan, según las autoridades, estos operativos en diferentes localidades de Bogotá para prevenir dos delitos. Uno, el robo de carros y el segundo, el hurto de autopartes. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Y atención porque Noticentro 1 CMI conoció el video del momento en el que fue asesinado un policía de Medellín cuando evitaba un atraco. Los sicarios portaban prendas del CTI. Hernán Muñoz con la información. Hernán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Se acaba de conocer el video que muestra cómo estos presuntos delincuentes disfrazados del CTI dispararon con sevicia contra el uniformado de 35 años. Algunos de ellos ya están en la mira de las autoridades. Escuchemos. Todo ocurre en la Comuna 11 Laureles de Medellín. La banda actúa rápidamente. Uno de los presuntos delincuentes sale con las pertenencias que al parecer le hurtaron a la víctima en un exclusivo conjunto residencial y luego aparecen dos delincuentes disfrazados del CTI. Inmediatamente llega una motocicleta de la policía con dos uniformados y el hombre que lleva el bolso saca un arma y le apunta al uniformado que va de parrillero. Luego los dos hombres vestidos del CTI se devuelven y acorralan al policía que va conduciendo. El subintendente Juan Esteban Cortés intenta defenderse y en un acto calificado como cobarde por las autoridades es atacado al mismo tiempo por los dos sicarios y aunque intentó defenderse con su arma de dotación, cayó al suelo y minutos más tarde falleció. Horas más tarde uno de los delincuentes falleció, otro permanece capturado y en delicado estado de salud, mientras que el tercer criminal es buscado por las autoridades. Pocos minutos habló con Noticias. Hace pocos minutos habló con Noticentro 1 CMI la familia del uniformado de 35 años. Su hermano, en medio del dolor, le contó a este noticiero que llegó de Madrid, se encuentra absolutamente angustiado y le envió un mensaje de perdón a los sicarios. En esta escuela vemos más de 2.000 policías preparándonos, capacitándonos y entrenándonos para dar un servicio más eficiente, más eficaz hacia ustedes, ciudadanos. Entonces esta invitación es a que ustedes nos amen como nosotros los amamos. Recuerden, esta policía es de ustedes y para ustedes. Si de sonrisas se trata, Juan Esteban Cortés dejó en su nombre muchas para el recuerdo. Así grababa videos con un amor profundo por su institución, donde nunca se puso límites y llegó tan lejos como siempre lo soñó. Era el mayor de 3 hermanos y padre de una niña de 7 años, que hoy pregunta por él. Uno de sus hermanos, radicado en Madrid, recibió la noticia desde la lejanía y regresó esta mañana, no para abrazarlo, sino para despedirlo. Mucha rabia, mucha decepción, muchos sentimientos encontrados, pero lo más triste es saber que queda mi sobrina, que es como lo que todos pensamos, y mi mamá, que es primordial en la familia y es que el dolor de una madre al perder un hijo es algo que no se puede explicar. Y este fue el último regalo que los hizo felices, la tabla que siempre soñó tener. Le hice un regalo, él montaba skateboarding, le regalé una tabla y me estaba mandando una foto con ella, contento, diciéndome, hermano, mira, ya la tengo en mis manos, diciéndome que la iba a usar, felicitándome por estar cumpliendo mis sueños. Era un pilar importante en la familia, porque aparte es el único de nosotros que tenía a su hija, que nos trajo esa felicidad tan grande. Y en medio de una emotiva declaración, habló de perdón. ¿Cuál es el mensaje que usted le envía a los delincuentes que hoy tienen destrozada esta familia de la justicia colombiana? Lo primero, y quiero que quede claro, es que los perdonamos. Es lo más importante de todo. Como familia lo hemos hablado y sabemos el riesgo que tenía de por sí la profesión que él tenía. Y que era una persona con demasiada vocación. Hoy, en medio de la desolación, su familia enciende velas en el hogar que celebró su último ascenso. Hasta siempre, Juan Esteban. Y la siguiente historia es de no creer. Un ciudadano americano de 50 años viajó desde el exterior hasta Medellín para cumplir el sueño del matrimonio.
Un día antes de la boda falleció en la casa de su madre, ubicada en el barrio Antioquia de Medellín. Ahí lo están viendo ustedes en pantalla. Se trata de Christopher Armijos, un hombre de 50 años, quien al parecer padecía algunas enfermedades y tenía que tomar algunos medicamentos para la hipertensión. Las autoridades aseguran que su muerte quedó por establecer y continúan investigación las causas, y Noticentro 1 CMI habló con su madre, quien a esta hora de la tarde se encuentra en la Fiscalía General de la Nación, y contó detalles de cómo lo hallaron dentro de la vivienda a horas de llegar al lugar donde tenía que acercarse con su prometida para firmar el sacramento del matrimonio. Con este ya son 21 los extranjeros que han fallecido por diversas causas en la capital de Antioquia. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche desde la capital de Antioquia. Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Colombia no puede guardar silencio frente a las violaciones del derecho internacional humanitario que comete Israel en la Franja de Gaza. Así lo aseguró hoy el canciller encargado Luis Gilberto Murillo al entregar detalles sobre el rompimiento de las relaciones con el gobierno de Benjamin Netanyahu. Y esperamos que esta decisión ayude, que es compleja y que es dura, ayude a resolver la crisis. Las diferencias entre nuestro Estado no se dan simplemente por, como decía, por circunstancias. Este es un nuevo escenario que nos permite como Colombia no estar en silencio y protestar de forma vehemente, manifestar nuestro desacuerdo con la forma como el gobierno de Israel está manejando la guerra. La guerra tiene leyes, y es el derecho internacional humanitario. Y aquí está en juego el cumplimiento del derecho internacional y el derecho internacional humanitario y el fortalecimiento del multilateralismo. Y por eso nosotros insistimos que el gobierno de Israel debe ceñirse al derecho internacional humanitario. Vuelvo, insisto, Colombia habla y defiende la paz. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere, hallan sin vida a una menor que había desaparecido en Girón, Santander. Ya volvemos. Se lleva a cabo a esta hora en Barranquilla la primera audiencia de socialización de la reforma a la justicia. Representantes a la Cámara de la Comisión Primera están presentes. Jorge Castro, ¿cómo avanza esta jornada? Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Esta audiencia pública se ha centrado en un consenso entre los diferentes representantes a la Cámara, integrantes de la Comisión Primera, para que haya una respuesta más efectiva de la justicia, principalmente en atención a la víctima. Y el magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo, vicepresidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se mostró partidario de que se establezcan sanciones y condenas también para los abogados que a través de fallos judiciales consigan indemnizaciones que no entregan a las víctimas. La posición institucional que va a llevar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es la de permitir unos ajustes al procedimiento disciplinario que se surte en contra de los abogados. En realidad, dentro del proyecto de ley que se presentó a consideración de la Cámara de Representantes, se busca crear unas nuevas faltas disciplinarias e incluso permitir eventualmente que los afectados por las decisiones que tomen los abogados y que puedan afectar los derechos de las personas puedan adicionalmente promover un incidente para obtener también una reparación económica, que es algo que hoy en día no existe en la ley y que, como lo propone este proyecto de ley, sería un gran paso hacia las víctimas. Y en otras noticias, por cuarto día consecutivo, los organismos de socorro de los departamentos de Magdalena y Atlántico trabajan intensamente en la atención de la emergencia que se inició el pasado lunes por el incendio forestal en el Parque Natural Isla Salamanca. Se ha informado ya que son cerca de 60 las hectáreas de parque natural consumidas por el fuego. Igualmente se están mencionando las pérdidas para la fauna y la flora que se están registrando a raíz de este incendio, en cuya atención están trabajando desde el pasado lunes organismos de socorro como la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, también el Ejército Nacional, incluso la Armada Nacional. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1
CMI. Jorge, muchísimas gracias. Transmilenio reporta que en lo corrido del año el sistema de transporte ha estado bloqueado por manifestaciones por lo menos 320 horas. Nicolás Romero, muy buenas tardes, adelante con el informe. Luisa, cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia. Miembros del gabinete distrital de la alcaldía de Carlos Fernando Galán entregaron el balance de lo que ha sido las afectaciones debido a manifestaciones y bloqueos presentados en los últimos días en la capital de la República. En lo corrido del año hay contabilización de 184 manifestaciones que han afectado el sistema no solo de transporte masivo, sino de transporte público. Hablamos de sistema troncal y sistema zonal de Transmilenio. De esas 184 ocasiones, 80 han representado bloqueos que superan las 4 horas de inactividad del sistema de transporte masivo de Bogotá. Hablamos únicamente de Transmilenio, es decir, que en 80 ocasiones en lo corrido del año se ha bloqueado parte de las troncales más importantes del sistema por más de 4 horas, lo que representa 320 horas en lo corrido de este año en las que Transmilenio ha tenido que dejar de funcionar o algunas de sus troncales más importantes debido a manifestaciones que impiden el paso normal de los buses que transitan por esas troncales afectadas, que según el sistema, la más afectada es la troncal de la calle 26 con 27 bloqueos, seguida por la NQS con 11 bloqueos, las Américas y la Caracas cada una con 6 registros. Escuchemos a continuación a la gerente de Transmilenio. Las movilizaciones y manifestaciones en general que han tenido alguna relación con el sistema Transmilenio en lo que va 2024 son 184. De esas, más del 40% han generado bloqueos al sistema Transmilenio. Esos bloqueos tienen un impacto importante en la movilidad de los usuarios de transporte público de Bogotá, y eso es lo que estamos queriendo visibilizar, que Bogotá es una ciudad que respeta las manifestaciones, que les da la bienvenida, que hacemos todo el esfuerzo para que salgan de la mejor manera. Sin embargo, queremos visibilizar los derechos y las necesidades de los usuarios de transporte público. Hay que decir que la mayoría de estas manifestaciones que han afectado el sistema de transporte masivo se dan en inmediaciones a la Universidad Nacional, en donde, según el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo, se han recibido amenazas bastante fuertes a miembros de la comunidad estudiantil por parte de encapuchados, que entre otras cosas, recordemos, fueron los encargados de incinerar un bus en la sede tecnológica de la Universidad Distrital y también una moto en los últimos días. Como miembros del Consejo Estudiantil de la Universidad Nacional han pedido ayuda a la Unidad Nacional de Protección y al Gobierno Nacional para que los protejan, dado que en unos procesos internos que no me corresponde a mí calificar, han terminado siendo amenazados por estos individuos. Yo no podría denominar protestas lo que ejercen individuos en el espacio público con el uso de artefactos explosivos o el lanzamiento de elementos contundentes contra servidores públicos, la fuerza pública o contra ciudadanos. El llamado entonces por parte de las autoridades distritales a tratar de mermar esas situaciones que ponen en jaque la movilidad de miles de personas. Es un aproximado de 700.000 personas las que se ven afectadas con estos bloqueos a los sistemas de transporte masivo de la capital de la República, especialmente a las troncales de Transmilenio. Cambiamos de tema, vamos a actualizar el nivel del sistema Chingaza. Recordemos que abastece el 70% de la capital de la República y que nuevamente mostró tendencia al alza entre este 30 de abril y este 1 de mayo, pasando de una ocupación del 17,18% al 17,21%. Se debe también a el consumo del agua de los capitalinos, que cada vez se acerca más a la meta fijada por el distrito, que recordemos es mantener ese consumo en 15 metros cúbicos por segundo. Actualmente, según el más reciente reporte emitido por las autoridades distritales, en Bogotá se está consumiendo 15,59 metros cúbicos por segundo. El racionamiento continuará, recordemos, hasta finales de este año, por lo menos, para tratar de abastecer estos embalses lo suficiente para el fenómeno del Niño que enfrentaremos el próximo año también en inmediaciones a la capital de la República. Es por ahora la información que emitimos desde el occidente de Bogotá. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, gracias. Hay consternación en Santander por el hallazgo de una menor que fue raptada y horas después encontrada muerta. Esta imagen de una cámara de seguridad fue clave para que los investigadores determinaran que un hombre de 59 años que le arrendó una habitación en Girón a la progenitora de la niña Kerly Cuevas, de 8 años, sería el presunto responsable de la desaparición y muerte de la menor. El man la agarró de la mano y la sentó ella al lado de él, y como en un descuido de espalda de todos, el man se fue con la niña agarrado de mano hacia la última calle. Y cuando va pasando una cuadra ancha, el man mira de lado a lado lo más rápido que pudo y agarró a la niña y iba caminando todo rápido.
Y pues la verdad, el man la agarró y pues unas cámaras de más adelante de uno y más por menos. Lo captaron y pues la verdad el man subió a la niña por el puente y pues de ahí que pasaron el puente la metió para un monte y ahí fue donde me le arrebató la vida a la niña. Según los familiares de la pequeña, el presunto asesino ayudó a buscarla durante 1 hora y se acostó a dormir. La comunidad iba a tomar justicia por mano propia cuando la policía llegó hasta la vivienda ubicada en el rincón de Girón y capturó a este individuo. En la habitación le incautaron un arma cortopunzante. En las circunstancias, el tiempo, modo y lugar, y como el modus operandi, pues nosotros podemos decir que es un homicidio, porque él sale con la menor y luego no regresa con la menor, entonces ya descartamos tanto tiempo que ha pasado, entonces uno puede decir que ya el cuerpo se encuentra un cuerpo sin vida. La triste noticia llegó hacia las 8:30 de la noche cuando fue encontrada la niña amarrada y sin signos vitales en zona boscosa de Girón. Que la niña ahorita que la levantaron, anoche que la levantaron, la niña me apareció con la cédula de otro man y con un monedero rosadito. Entonces yo digo que el man a lo mejor fue que me la engañó, que le iba a dar plata, le iba a gastar esto y la niña se me fue confiada. Con una banda marcial, bombas y velas blancas, los estudiantes de las instituciones educativas del municipio llegaron hasta la vivienda de Kerly y se unieron al decreto de luto que embarga el municipio de Girón. Completamente un amor, una niña de Dios, obviamente un angelito, completamente era lo más de feliz, alegre, cariñosa, ella entablaba con todo el mundo, con todos nosotros, ella, mejor dicho, por nosotros era para aquí, para allá, para este lado, para otro lado, salíamos a pasear y de todo. La tía de la niña, que era de nacionalidad extranjera, asegura que en los últimos días su hermana había tenido discusiones con el hombre capturado por ingresar al baño y ver a Kerly desnuda. No descartan un posible abuso sexual. El alcalde de Cartagena anunció que en el segundo semestre de este año iniciará el proyecto de transporte acuático de la ciudad. Tatiana Rodríguez con los detalles. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Ha señalado el primer mandatario de Cartagena que tendrá una inversión principalmente de 10.000 millones de pesos y se espera que se implemente en un principio en la bahía de Cartagena. Este proyecto será apoyado por el gobierno nacional. Esto como una medida para complementar el sistema de transporte masivo Transcaribe y ampliar el transporte público de la ciudad, teniendo en cuenta las necesidades que hoy enfrenta la ciudad en este tema. Tenemos ya unos recursos importantes, 10.000 millones de pesos para que esa operación de transporte acuático se pueda iniciar inicialmente desde la bahía, es decir, de distintos puntos de la bahía, con salida y llegada de Pasacaballo, sector Mamonal, El Bosque, Manga, Centro y Boca Grande. Es decir, ya hay ruta, ya hay sitio para las estaciones. De acuerdo con el mandatario, la idea es que el proyecto arranque este año. La idea es que en el segundo semestre ya la ciudad pueda comenzar a ver unas embarcaciones de unos 45 pasajeros climatizadas rodando por la bahía de Cartagena, dándole inicio a un tema o un sueño de la ciudad, que es tener un transporte público acuático. El proyecto será apoyado por el gobierno nacional. Queremos también trabajar con Cartagena, luego tenemos un paquete bien interesante de obras y de gestión de infraestructura, movilidad y transporte sostenible, que en lo personal nos encanta, que acompaña obviamente la iniciativa del gobierno departamental y municipal y que le dio mucho contenido a este tinto que resultó siendo más sustancioso de lo que esperaba. Las declaraciones se dieron al término de una reunión con el ministro para tratar los temas de movilidad como Transcaribe. Y en otras noticias, un grave accidente se registró en la vía que conduce del municipio de Turbaco a Cartagena entre dos motocicletas. Estas motocicletas se encontraban realizando actividades de piques ilegales y asimismo maniobras peligrosas. En el video se puede ver, grabado por un ciudadano, cómo entre dos motocicletas chocan, resultando uno de los motociclistas gravemente afectado. Ha señalado la Secretaría del municipio de Turbaco que se está investigando este hecho, teniendo en cuenta que son varias las denuncias por parte de los pobladores del municipio de Turbaco frente a estas actividades en esta zona del municipio. Con esta información me despido desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias.
Un año después del accidente aéreo de los niños Mucutuy, la Aeronáutica Civil revela detalles de la investigación del siniestro. Luisa Fernández tiene la información. Luisa, buenas tardes. Hola Luisa, muy buenas tardes. Pues mire, hoy, un año después del accidente que se registró en la selva del Guaviare, en donde se transportaban los niños Mucutuy, que conocemos como los niños supervivientes de la selva del Guaviare, la Aeronáutica Civil entregó detalles de cómo avanza la investigación de ese accidente aéreo. En lo que se han acercado es a las posibles fallas del motor. Esto fue lo que dijo el director de investigación de la Aeronáutica. Las comunicaciones fueron normales sobre una reiterada pérdida de potencia del motor. No nos atrevemos todavía a decir que hubo una falla del motor, es de los asuntos que estamos investigando, exactamente qué pasó con ese motor, y decide, y así lo anuncia, acuatizar en el río Apaporis. Sobre la supervivencia de los 4 menores de edad, luego de que en medio de este accidente su familiar más cercano, que era su madre, muriera, y también la tripulación que los acompañaba, habla entonces la Aeronáutica Civil en medio de esta investigación sobre esa entrevista que le realizó ICBF a la niña mayor que acompañó durante todo el recorrido a estos 4 menores. Dio algunos detalles de cómo pudieron sobrevivir en un ambiente tan hostil en la selva del Guaviare durante 39 días. Llegaron al Apaporis, pescaron con una flecha que improvisaron ellos. El pescado crudo no les gustó, no volvieron a pescar en adelante, y a partir de ahí su único alimento, una vez agotados los pocos alimentos que sacaron del avión, fue con el corozo 1.000 pesos. Efectivamente escucharon aeronaves, pero les quedaba difícil ubicarlas por la altura de los árboles. Escucharon el perifoneo en idioma español y en su idioma nativo, recibieron los volantes, no les llegaron a ellos los kits que se lanzaron de comida, tenían temor a hacer ruido, a acercarse por los animales. Aunque no llegó el kit de alimentación, un volante llegó a los menores de edad, un volante en el que le explicaban las autoridades a los menores de llegar a encontrar este pequeño papel, cómo debían mantenerse en la selva, en qué lugar debían ubicarse, que se quedaran quietos, y además algunas señales que le podrían realizar estos menores a las autoridades para poder ubicarlos. Fue así como 39 días después del accidente las autoridades pudieron llegar a estos 4 menores indígenas, y por supuesto lo que nos tiene hoy Luisa contando la historia de supervivencia de estos niños. Nosotros tendremos más detalles en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Noticia en desarrollo en CMI. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rechazó hoy los señalamientos que lo vinculan con supuestos actos de corrupción en la compra de carrotanques para llevarles agua a los indígenas Guayú. En la Fiscalía General, hasta donde fue el ministro a interponer un denuncio penal por injuria y calumnia, está Gerardo Aristizábal. Gerardo, muy buenas tardes. Pues el denuncio penal del que usted habla lo interpuso el ministro del Interior, acompañado de su abogado Luis Fernando Velasco, el jefe de la cartera política aquí en la Fiscalía General de la Nación, contra un ciudadano que en redes sociales se hace llamar Silvio Ramírez. Dice el ministro que no va a permitir el sicariato moral y trató al exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Olmedo López, como un raterito que quiere culpar a los demás. Defendió su inocencia en el escándalo de corrupción por los sobrecostos de carrotanques para los indígenas Guayú en La Guajira. Es el típico caso del raterito que lo cogen con las manos en la masa y trata de generar una confusión para que la gente voltee a ver para otro lado. Que la fiscalía, no, es que no ha habido señalamientos, porque si hay señalamientos, yo reaccionaré jurídicamente. No hay señalamientos, es rumores, rumores, rumores. Si ustedes leen lo que ha venido saliendo, es que no, es que tiene que decir, es que tiene que hablar. El ministro Luis Fernando Velasco ha manifestado que nada tiene que ver en ese escándalo y ha dicho que tampoco puede decir que otros dirigentes políticos tengan alguna responsabilidad, pero que es obligación del señor Sneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, informarle a la Fiscalía todo lo que sabe para que caigan los culpables de este escándalo de corrupción de millonarios sobrecostos con carrotanques que deberían ir para llevar agua a los indígenas Guayú, los más necesitados, que mueren de sed cada día en la Alta Guajira.
Yo defiendo mi nombre y no voy a permitir que nadie juegue con él. No voy a permitir que por hacer un ejercicio político se manosee con mi nombre. Por ello le he puesto una denuncia directa por injuria y calumnia a un señor de nombre Silvio Ramírez, que en una red me acusa de unos delitos directos. Lo voy a enfrentar a él y a quien intente mancillar mi nombre. Lo hago no solo por mí, lo hago porque creo que en el debate democrático tenemos que darle altura, tenemos que acabar las cloacas de las redes en donde tratan de esconderse para acabar a una persona. Yo voy a enfrentar eso. El ministro Luis Fernando Velasco le ha pedido a la fiscal general de la Nación que investigue a fondo este escándalo de corrupción y recordó que en 2007 fue víctima de un montaje que lo llevó 4 meses a la cárcel y que 10 personas que lo vincularon con supuesto patrocinio a los paramilitares y también como un supuesto comandante de la guerrilla de las FARC están en la cárcel. Desde la Fiscalía General de la Nación, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. La policía de Los Ángeles desmanteló el campamento de la Universidad de California instalado como protesta por la guerra de Israel y Hamás en Gaza. Cientos de policías intervinieron este jueves en la Universidad de California en Los Ángeles para desmontar las protestas levantadas por los grupos de manifestantes en contra de la guerra en la Franja de Gaza. It's very inspiring to see that the students are not backing down, that they are, they're putting a lot on the line. They're risking arrest, they're risking their careers and their futures. Durante los operativos se produjeron fuertes enfrentamientos. Según las autoridades, detuvieron a 132 manifestantes. Yes, we consider it a successful, incident. We didn't see no injuries on both ends. Our officers were able to remove the agitators. We're still working on the few agitators that are still on campus. However, we are making progress. Por su parte, el presidente israelí Isaac Herzog criticó estas protestas pro-palestinas. We see prominent academic institutions, halls of history, culture and education contaminated by hatred and anti-Semitism, fueled by arrogance and ignorance and driven by moral failings and disinformation. Esta situación refleja el tenso clima en los campus universitarios de Estados Unidos, marcados por el conflicto entre los estudiantes manifestantes anti-israelíes y la fuerza del orden. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que no aceptará tregua con Hamás si piden un alto al fuego definitivo. En la búsqueda de una tregua entre Israel y Hamás con el fin de liberar los 133 rehenes en manos del grupo miliciano que llevan 200 días en cautiverio, el gobierno israelí presentó una propuesta de 40 días de alto al fuego en la franja, más la liberación de presos palestinos a cambio de los rehenes. Sin embargo, en los últimos meses Hamás ha manifestado que quiere un alto al fuego definitivo, pero Israel insiste en continuar con la guerra para eliminar al grupo terrorista definitivamente, por lo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró al secretario de Estado estadounidense Antony Blinken que no aceptará un acuerdo que incluya el final de la guerra en Gaza. Mientras tanto, la cifra de fallecidos continuará aumentando. Hoy el Ministerio de Salud gazatí reveló una cifra de muertos de 34.600, entre ellos mujeres y niños. Precisamente el embajador de Palestina en Colombia reacciona a esta hora a la decisión del presidente Gustavo Petro de romper relaciones con Israel. William Parra está con el diplomático. William, adelante. Hola Luisa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, nos acompaña a esta hora Raouf Al-Malki, él es el embajador de Palestina en Colombia. Señor embajador, ¿cómo recibe el Estado de Palestina esta decisión del presidente Gustavo Petro de romper relaciones diplomáticas con Israel, a raíz pues obviamente del genocidio en Palestina? Complacidos, muy agradecidos con la decisión que ha tomado el presidente Petro, el gobierno de Colombia, el pueblo colombiano, de romper relaciones con el Estado genocida de Israel. Esta es una decisión que consideramos que es correcta, coherente y ojalá pues muchos otros países también del continente sigan el ejemplo del presidente Petro del gobierno de Colombia. Muchas críticas ha recibido el presidente Petro, sobre todo de expresidentes, por tomar esta decisión. Dicen que es una decisión errónea. Yo pienso que no,
esta decisión la tiene que tomar no solo Colombia, sino todos los países del mundo, porque estamos frente a un genocidio que está cometiendo el Estado de Israel. Y Israel lo ha podido hacer a lo largo de estos 7 meses y a estas 7 décadas de ocupación, de colonización, de apartheid en contra del pueblo palestino y otros pueblos árabes, gracias a la impunidad de la que ha disfrutado el Estado de Israel. Y hay que romper con esta impunidad. Israel tiene que ser un país tratado igual que todos los demás países que violan lo que es el derecho internacional humanitario y que cometen genocidios. Y entonces no podemos estar callados frente a un genocidio en vivo y en directo. La gente y los gobiernos tienen que reaccionar, y si no tomamos medidas de verdad en la práctica, y como esta es una medida pacífica, es una medida diplomática, que lo que quiere es llamar la atención del pueblo de Israel, del gobierno de Israel, a reflexionar sobre lo que está haciendo en la Franja de Gaza y en el resto del territorio palestino. Señor embajador, son ya muchas las acciones que hay en el mundo entero justamente contra este genocidio. Estamos viendo las protestas de los estudiantes en las universidades, pese a que los están capturando. ¿Qué significa para Palestina este gran apoyo en el mundo entero? Yo pienso que Palestina está liberando el mundo. El mundo se está despertando de que esto no puede seguir así. No podemos seguir ver a los pueblos del tercer mundo, a los pueblos que están bajo represión, ocupación, colonización, que sigan siendo tratados de esta manera. Tenemos que empezar a reflexionar sobre este orden mundial, todo lo que está pasando. Y estamos viendo como miles y millones de personas están saliendo a las calles. Estas protestas en las universidades de élite norteamericanas nos están demostrando de que esto ya no podemos aguantarlo más y el mundo tiene que reaccionar. Entonces, en resumen, yo diría que Palestina está revolucionando el mundo, está cambiando el orden mundial y la gente se está despertando y se está mostrando de verdad cómo es la verdadera cara del Estado genocida de Israel. Que la víctima aquí es el pueblo palestino que lleva 76 años y sin derecho siquiera a existir. Bueno, embajador, muchísimas gracias. Es Raúf Al-Malki, el embajador del Estado palestino en Colombia, que nos acompaña a esta hora aquí en Noticentro 1 CMI. Hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias. Muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, la lista de Eric y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.